Hemos tenido un comité político con nuestros partidos presididos por nuestro presidente Sebastián Piñera, donde en conjunto hemos podido analizar y conversar de los últimos hechos acontecidos en los últimos días en nuestro país y también de cómo podemos seguir avanzando a través de un diálogo con todas las fuerzas políticas que estén disponibles sin poner peros, preocupándonos, como ha dicho el presidente de la República, de poder avanzar en aquellas necesidades, seguridades y certezas que hoy día las familias de nuestro país nos demandan a todos. Y por eso nosotros volvemos a reafirmar la convicción que hemos tenido desde el primer día de nuestro gobierno. Apertura al diálogo siempre, dejando atrás todas las diferencias políticas, por muy legítimas que sean, pensando en una sola cosa, cómo a los chilenos y cómo a nuestro país le va cada día mejor. Estamos en días inhabituales a lo que nuestro país conoce y con esa misma convicción señalamos nuestro rechazo y nuestra lucha frontal contra la delincuencia y contra la violencia extrema que hemos vivido en los últimos días, donde hemos sido testigos de cómo tantos chilenos han tenido que pasar la noche en vela protegiendo sus hogares, de cómo han sido saqueados los feriantes de nuestro país, los pequeños comerciantes, vale decir, aquellos sectores que impulsan el sentimiento y el espíritu de nuestros chilenos, que es el esfuerzo. Y estamos hablando de la clase media. Y eso es inaceptable. Y ante esa violencia extrema, ante esa delincuencia, que no es lo mismo que las manifestaciones políticas que son legítimas, las demandas ciudadanas pacíficas que son legítimas, la respuesta tiene que ser de rechazo absoluto por todos, de condenas absolutas por todos. No es momento de sacar dividendos políticos pequeños, porque lo que nos tiene que unir a todos es el cuidado de nuestra democracia, el cuidado de la paz y de la seguridad de todos los chilenos. Y por eso nosotros agradecemos a aquella oposición responsable que se ha puesto a disposición del diálogo y de la construcción de acuerdos y que sin titubear han rechazado siempre la violencia. Agradecemos al presidente del Senado, el senador Jaime Quintana. Agradecemos al presidente de la Cámara de Diputados, que ayer y hoy están tramitando con premura la ley que envió el presidente de la República comprometido con los chilenos para congelar el alza de las tarifas del metro. Con ese espíritu de esa oposición constructiva que tiene historia democrática, podemos nosotros y tenemos la confianza de seguir trabajando unidos y juntos para abordar primero el restablecimiento del orden público, porque esa es la seguridad que hoy día las familias de nuestro país nos claman. Y segundo, sin duda, poder avanzar en todos aquellos proyectos que nos permitan traer mayor bienestar y mejor calidad de vida a las familias de nuestro país. Ministra, ¿Pato? llevamos 4 días de balanzas por parte del gobierno, pero en la mayoría hablando solo de violencia. Ministra, ¿cuándo el gobierno pasa al tema de fondo que es el descontento social? ¿Cuándo el gobierno pasa a hablar de medidas? Porque finalmente la gente, la que no hace la violencia afuera, está pidiendo respuesta. Dos cosas, Patricio. Primero, es nuestro deber restablecer el orden público. Y por lo tanto, y pensando sobre todo en aquellas familias que anoche vimos que pasaron en vela, protegiendo junto a sus vecinos sus hogares, en aquellos feriantes que de forma insólita fueron agredidos y fueron saqueados, del pequeño comerciante. Ahí está el pueblo, ahí está la clase media y tenemos un deber. Y lo que ha hecho el jefe de Estado es, conforme a sus facultades, pero sobre todo por la responsabilidad que tiene con sus compatriotas, haber establecido estados de excepción constitucional, de emergencia, para que sean las Fuerzas Armadas quienes tomen el control del orden público
y también que puedan aportar a traer la tranquilidad que hoy día los chilenos demandan. Segundo, Patricio, hemos estado dando respuesta a través de los ministros sectoriales de justamente las dudas, las inquietudes, las incertidumbres que tiene la ciudadanía en materia de educación, en materia de transporte público. ¿Qué pasa con los aeropuertos, con las carreteras? Lo que estamos haciendo en otras áreas como es la salud, que hoy día está garantizada el servicio en todo nuestro país. Cómo tenemos las autopistas despejadas, aun cuando hayan tratado de vandalizarlas. Cómo estamos haciendo esfuerzos por tratar de traer la normalidad en los vuelos a lo largo de nuestro país y asimismo en el transporte público. Y agradecemos y comprendemos y agradecemos esa comprensión a todos los ciudadanos que hoy día concurrieron a sus trabajos sabiendo que es un día no habitual en un Chile que todos los demócratas queremos profundamente. Tercero, escuchando con humildad la voz de la ciudadanía, como lo dijo el propio presidente Sebastián Piñera, al primer clamor, que fue el alza del pasaje del metro, concurrió inmediatamente con un proyecto de ley que hoy día, y esperamos que sea aprobado en las próximas horas, está tramitándose en forma rápida por parte del Parlamento. Y vamos a seguir adelante trabajando, perfeccionando, por cierto, escuchando si podemos mejorar una agenda social que está siendo discutida en el Congreso y que apunta a abordar, entre otros temas, lo que hoy día los chilenos claman. Tenemos que ponerle más sentido de urgencia, tenemos que tramitarlas pensando más en la rapidez que los chilenos hoy día demandan y tenemos toda la voluntad para aceptar, por cierto, todas aquellas aportes que nos quieran hacer desde la oposición, construyéndolo con nuestra coalición. Chile Vamos, para poder tener respuestas prontas a la comunidad y a la ciudadanía. Eso, ministra, le iba a preguntar, básicamente, ¿ustedes tienen claro el diagnóstico? Karina, no, un poquito ahí sí te escucho. Le decía, ministra, buenas tardes, que ustedes tienen claro el diagnóstico ya con todo lo que han visto en estos días, el balance. Usted dice prontas respuestas. ¿Cuándo? Porque cada vez que alguna autoridad de gobierno habla, finalmente la gente está esperando algún anuncio, algo en concreto. ¿Cuándo va a haber algo en concreto con respecto a las demandas de fondo de la ciudadanía? Le vuelvo a insistir. Cuando el presidente Sebastián Piñera fue elegido, dijimos que las prioridades de nuestro gobierno eran las prioridades de los chilenos. Y por eso hemos abordado en todas aquellas áreas donde existen demandas legítimas por parte de la ciudadanía, con prontitud, las hemos acogido a través de cambios que permitan, por ejemplo, mejorar ya las pensiones de nuestros adultos mayores. ¿Cuántos años vienen solicitándolo? Y nosotros lo estamos discutiendo y pedimos también esa colaboración por parte del Congreso que sea con rapidez y poder así tener una respuesta rápida. Nosotros decíamos enero, ¿se acuerdan? Para poder aumentar las pensiones. Lo mismo en la mejora de la salud pública, en el término de las discriminaciones en materia de la salud privada, seguros catastróficos que permitan darle seguridad a la clase media de nuestro país. La infancia, primero en la fila, no son palabras, son hechos reales. Y por eso queremos que se apruebe el proyecto de Salacuna Universal y el nuevo Servicio Nacional de los Menores. Calidad en la educación es una de las demandas y atenciones que la ministra de Educación está tramitando y sacando adelante. Si lo hacemos todos con sentido de urgencia, podemos tener respuestas rápidas. Y por cierto, estar abierta, y lo vuelvo a insistir, en este diálogo que ha señalado el presidente de la República a todos los aportes, que aquellos sectores que así lo han entendido de la oposición, que tienen, vuelvo a insistir, historia democrática, puedan hacerlos para poder tener rapidez en la atención de los que los chilenos hoy día demandan. Hola, ministra. Usted habla de que se está trabajando, del diálogo. Las declaraciones de un presidente que habla de que están en guerra contribuyen al diálogo porque la gente le molesta eso. Algunos, Silvia, y me refiero no a la ciudadanía, me refiero a algunos dirigentes políticos, solo escuchan lo que les conviene escuchar.
¿Cabe alguna duda que desde el primer día que asumió el presidente Sebastián Piñera, le dijo a los chilenos que su primera prioridad era preocuparse por la seguridad y tranquilidad de las familias de nuestro país? ¿Cabe alguna duda que siempre ha señalado que como gobierno vamos a dar una guerra frontal contra la delincuencia, la violencia y el narcotráfico? No cabe ninguna duda, lo ha dicho siempre y hemos actuado conforme a ese mandato. Hoy día, en estos días, que hay una violencia extrema, que hay saqueos, que hay delincuencia, no podemos dejar de hablar de esa guerra, lucha, batalla, como quieran, frontal, decidida con convicción contra aquellos que están provocando tanto daño a nuestro país. No cabe ninguna duda. Entonces la pregunta es otra. Aquellos que hoy día cuestionan la convicción del presidente Sebastián Piñera, ¿lo hacen por ignorancia o derechamente lo hacen por mala intención? Esa es la pregunta que algunos tienen que hacerse. Ministra, preguntarle por dos cosas. Primero, por los dichos de la expresidenta Michelle Bachelet sobre lo que está sucediendo en el país. Y también si nos puede explicar con más profundidad, por lo que usted acaba de decir, que lo que el país está pidiendo es que se acepten las reformas que el gobierno tiene actualmente como de pensiones y tributaria, o el gobierno está abierto a cambiar esos dos proyectos y escuchar más a la ciudadanía. Primero, frente a los dichos de la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuando ha sucedido un hecho que debe ser investigado por la Fiscalía, los antecedentes han sido rápidamente puestos a disposición del Ministerio Público para que existan las investigaciones que corresponden en un Estado de Derecho. Pero no nos perdamos un segundo. Este gobierno respalda decididamente la labor de nuestras Fuerzas Armadas de orden y de seguridad. Por eso, el presidente ha delegado facultades constitucionales a los diferentes jefes de defensa nacional en las regiones que hoy día se encuentran con estado de emergencia. Y además somos unos agradecidos de la labor que está haciendo las Fuerzas Armadas, Carabineros y también bomberos a lo largo de todo nuestro país. Segundo, tenemos una preocupación y ocupación por algo que no ha señalado la alta comisionada de Derechos Humanos, que es contra los violentistas y delincuentes que han provocado tanto daño a los chilenos, tanto daño a las familias de nuestro país. Y por eso hemos invocado la Ley de Seguridad del Estado. Por eso se han decretado estados de excepción constitucional. Por eso estamos actuando para, abordando la estabilidad del orden público, poder proveer una relativa normalidad a nuestras ciudades a través de esfuerzos que se están haciendo en materia de transporte, de educación, de salud, de obras públicas. Tercero, vuelvo a repetir, Josefina, el presidente ha señalado diálogo siempre, diálogo con aportes constructivos, diálogos que aporten a aquella necesidad que va en la mano de las prioridades que los chilenos hoy día tienen. Y no nos perdamos que seguridad ciudadana, que son los empleos en nuestro país, poder tener trabajo, un trabajo estable, con buenas remuneraciones, que aumenten las pensiones y poder tener una salud digna para todas las familias, tanto pública como privada. Para eso estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Vuelvo a insistir, con todos aquellos aportes que nos quieran hacer para poder concurrir con mayor rapidez a la satisfacción de las demandas que las familias de nuestro país hoy día necesitan. Ministra, ¿cuál Valentina. es la autocrítica que se hace este gobierno sobre el manejo de la crisis? Porque, por ejemplo, la semana pasada las evasiones masivas envió fuerzas especiales y finalmente eso no contribuyó a aquietar las manifestaciones y cada vez vemos más protestas. Por otro lado, el ministro del Interior ahora habló de grupos organizados que han ido dañando el metro, que han ido dañando los lugares de abastecimiento. ¿Qué pasa ahí entonces con los organismos de inteligencia? ¿No funcionaron? ¿O cuáles son las pruebas
de que hay organización detrás de lo que está pasando? Críticas, autocríticas, Valentina, créanos que nos hacemos todos los días. Es parte de también la exigencia que nos hace el presidente a todos sus colaboradores, a nivel nacional y también a nivel de regiones. Y la diferencia está en la actitud. Hay gobiernos que se crean lamiéndose las heridas en la crítica y en el conflicto. Nosotros tomamos esa autocrítica, reconocemos los errores, también nos damos cuenta de cuando hemos acertado y seguimos adelante mejorando lo que podríamos haber hecho mejor. Y esa es una diferencia de actitud. Eso significa que claramente todos los días podemos hacerlo mejor y el compromiso es hacerlo mejor. Dicho eso, ¿usted cree que es casualidad que en el primer día de violencia extrema 3 estaciones del metro en forma conjunta hayan sido incendiadas? ¿Usted cree que es casualidad que el día de ayer más de 12 supermercados en forma conjunta hayan sido incendiados? Claramente eso no es casualidad. Son grupos organizados de los cuales se están investigando y poniendo los antecedentes donde corresponde, que es la justicia. Otra cosa es el lumpen. Otra cosa es aquellos delincuentes que se aprovechan de esto para saquear, para tratar de interrumpir la normalidad de los hogares de las familias de nuestro país, tratando de ingresar a estos hogares. Y donde hemos visto la organización de vecinos que no han dormido esta noche buscando protegerlos. Y también el despliegue de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad para poder garantizar la normalidad en aquellos focos de conflictos que hemos tenido. Y otra cosa muy distinta, y que son, vuelvo a insistir, legítimas, y nosotros los separamos, son las manifestaciones pacíficas, porque en democracia existe el derecho constitucional a manifestarse en paz. Y eso nosotros lo respetamos, lo comprendemos y, por cierto, estamos de acuerdo porque está en la Constitución. Lo importante es cómo podemos volver entre todos a forjar una unidad que es tan propia de la esencia de nuestro país, al igual que la solidaridad. Son valores que hemos construido entre todos y que en momentos difíciles tenemos que volver a ponerlos en el centro de nuestro corazón, en el centro de lo que somos, cuidando nuestro país, porque todos queremos un Chile mejor y porque lo que hoy día vemos, que hemos en algunos sectores retrocedidos por la actuación de violentistas y también de delincuentes que destruyen lo que hoy día las familias más vulnerables y también la clase media más necesitan. Ministra, Karina. si usted dice que todo esto está organizado, que fue simultáneo, ¿dónde está la inteligencia entonces, el trabajo de inteligencia? Le vuelvo a insistir, todas aquellas investigaciones, ustedes vieron el balance del ministro del Interior, la cantidad de detenidos, pasados a controles de detención, formalizados, etcétera, están siendo investigados. Con respecto a la inteligencia, como tenemos convicción que hay que mejorar la inteligencia interna de nuestro país, es que estamos llevando a cabo una modernización de esta, justamente con una nueva ley, porque para eso hay que tener ley. Y claramente hay muchas ocasiones en que esta ha sido asertiva, no hemos podido adelantar y han podido estar con prontitud, tanto las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, Carabineros y la Policía de Investigaciones, para evitar que más hechos de violencia se produzcan en nuestro país. Ministra, buenas Iván, tardes. ¿cómo está? Parte de la crisis política que se está viviendo comienza con algunos errores de ministro, en sus declaraciones principalmente, en el tono que han ocupado. Pensando en eso, ¿hay ministros que hayan puesto su cargo a disposición? Y parto con usted. Hay partes de las autocríticas que todos hacemos que sin duda tienen que ver con lo que decimos, la forma en que lo decimos o lo que dejamos de decir. Segundo, no ha puesto ningún ministro su cargo a disposición del presidente porque lo que nos corresponde como colaboradores de él
es estar trabajando en nuestros lugares, dado lo que estamos viviendo. Eso sin perjuicio, que nuestros cargos siempre están a disposición del presidente de la República y que esa disposición significa que cuando él tome y ha tomado en el pasado la decisión de hacer cambios, estos se producen. Ministra, usted Rodolfo. hablaba de enfocarse en las prioridades. Para el gobierno sigue siendo una prioridad la COP y la PEC, considerando que estamos a menos de un mes para la cumbre económica y considerando de que la capital no está en las mismas condiciones en las que estaba hasta la semana pasada. ¿Cuál es la información el día de hoy? Sí, estamos haciendo y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para poder traer la normalidad a nuestras ciudades. Y a su primera pregunta, sí, la COP y la PEC no se han alterado. Ministra, preguntarle, Manuel. mientras la estoy observando, está en vivo por varios canales, está en dúplex con lo que está pasando también en Valparaíso, en Antofagasta, en Coquimbo, en la Plaza Italia, en Ñuñoa, con manifestaciones no de las violentistas que ustedes han resaltado tanto. ¿Cómo se responde también a eso? Y si recibió algo de información, porque no solo ahora, lleva ya durante toda la mañana estas distintas manifestaciones. Son las manifestaciones pacíficas y nosotros hacemos la diferencia. Y por eso usted puede ver la Plaza Italia con la cantidad de personas que hoy día y en este momento están. Hacemos la diferencia y vuelvo a insistir, nosotros estamos trabajando, ocupados, primero en restablecer el orden público y en paralelo en poder avanzar en aquellas decisiones y proyectos que traigan justamente soluciones a lo que hoy día nuestras familias necesitan. En esa separación con los violentistas, ¿quiénes están detrás si lo tienen tan claro? ¿Por qué finalmente los labores de inteligencia? Ayer el presidente decía que sabía un poco lo que iba a pasar hoy. ¿Hay antecedentes? ¿Hay pruebas? ¿Cuál ha sido el diálogo con el Ministerio Público, por ejemplo? Manuel, acabo de dar esa respuesta a 3 colegas antes que usted. Paula. Ministra, preguntarle a quiénes atribuyen, preguntarle más allá de que estos grupos organizados sí respondió al respecto algo, pero no queda claro a quiénes atribuyen estos grupos organizados, algún partido político, algún movimiento, porque en privado se apuntaba al PC, al Frente Amplio, pero en público no se ha dicho nada relativo a eso. Y Primero, segundo, ¿sí? Si es que creen que fue un error que el presidente hablara de guerra, más allá de que se explicó que se refería a los vándalos, ¿fue un error haber utilizado esa frase, esa palabra? Su segunda pregunta, Paula. Creo que hemos sido súper enfáticos. ¿Ah? Acá vuelvo a insistir, para algunos o no lo quieren comprender o derechamente interpretan esas palabras de mala fe. Vuelvo a insistir, hemos sido súper claros con respecto a eso. Segundo, las informaciones, investigaciones están a disposición del Ministerio Público. Y en cuanto se sepan, por cierto, ustedes son los primeros que siempre las conocen, Paula. Con respecto a lo que usted me decía, que en privado se han responsabilizado algunas fuerzas políticas, no en público. Yo lo he dicho públicamente. Aquellos que no condenan la violencia, aquellos que son ambiguos con la violencia, aquellos que ponen peros en la violencia, claramente que tienen una actitud irresponsable. Y uno puede perfectamente deducir que avalan los hechos que están sucediendo. Y por eso yo hago la separación entre la izquierda responsable y democrática, que ayer concurrió al Palacio de la Moneda a colaborar con el jefe de Estado, y aquella izquierda que ayer trató de restarse del Parlamento para no aprobar el congelamiento en las alzas del metro. Y eso los chilenos también lo están mirando. Ministra, buenas tardes. Tomás González, de Radio Hola, Universidad Tomás. de Chile. Quería preguntarle primero por esta diferencia un poco que se ve entre las palabras del presidente y las palabras que da el jefe de Defensa Nacional hoy en la mañana, que dice que él no está en guerra con nadie. Entonces, un poco para poder un poco aclarar esa confusión, quería preguntarle eso. Y en segundo lugar, preguntarle por la querella que anunció el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, contra los que resulten responsables por la muerte de un ciudadano en Coquimbo. Tomás, no hay ninguna diferencia, porque efectivamente nosotros, y tal como lo dijo el jefe de la Defensa Nacional de la región metropolitana, no estamos en guerra contra nadie. La guerra se la han plantado los violentistas a la ciudadanía, a la clase media, a aquellos chilenos
de buena voluntad, que lo único que quieren, y que son la mayoría de los chilenos, es estar tranquilos, es tener seguridad, es volver a recuperar su normalidad. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia. Lo que sí está es una actitud de convicción, y en eso estamos todos unidos, tanto nuestro gobierno como las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, nuestra coalición Chile Vamos y la oposición democrática. A esos violentistas no les tenemos que dar espacio, porque lo que están haciendo es dañar infraestructuras que les sirven a la mayoría de los chilenos, que la necesitan, que son esenciales para poder desplazarse de sus hogares hacia sus trabajos, que les han vulnerado su calidad de vida, que han traído temor, tristeza y dolor a las familias de nuestro país. Y para ellos no tenemos ni una diferencia. Somos una sola voz y tenemos una sola actitud. Con respecto a su segunda pregunta, Tomás, el diputado del Partido Comunista tiene todo su derecho. Y nosotros como gobierno, por cierto, lamentamos ese y los otros fallecimientos que ustedes han conocido de boca del propio ministro del Interior. Pero sí me gustaría emplazar al diputado comunista que con esa misma fuerza ponga querellas contra los más de 100 detenidos por hechos violentos en la región de Coquimbo, ponga querella que puedan proteger a 7 carabineros de la región de Coquimbo que han resultado gravemente lesionados. Si es así, entonces estamos en presencia de un demócrata. Muchas gracias. Patricia, Valentina, lo mismo que señalaba con respecto a la pregunta que me hacían frente a las declaraciones de la alta comisionada. Todos los hechos, cuando han sucedido y tienen fundamentos, y eso corresponde calificarlos al Ministerio Público, se ponen inmediatamente a disposición del Poder Judicial. Sin perjuicio de eso, todo nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Le acabo, Valentín y Karina, si me van a preguntar lo mismo. Cuando están esas denuncias, se acogen por parte del Ministerio Público y se ponen inmediatamente todos los antecedentes a disposición. Estamos en un Estado de Derecho y es lo que corresponde. Muchas gracias.